Sí, buenas tardes. Soy Doris de Impulse for Women. Bienvenidos, bienvenidas al After Work, el ABC legal para startups y emprendedores y emprendedoras. Vamos a esperar un poquito más para dar tiempo a que entren otros participantes, ¿vale? Os pedimos un poquito más de paciencia y luego ya empezaremos con las explicaciones de Carlos. Bueno, empezamos en un minuto, si os parece. Fenomenal. Bueno, empezamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al After Work ABC Legal de las startups y emprendedoras. Tengo el gran placer de presentaros a Carlos Vivar. Carlos es abogado especializado en Derecho Mercantil. Está dentro del bufete de abogados Let's Law, que trabaja muy estrechamente con Impulse for Women, y estamos muy contentos de poder daros este contenido hoy. La carrera de Carlos se enfoca sobre todo en el asesoramiento societario, el gobierno cooperativo, mergers and acquisitions y contratación mercantil. Y está especializado tanto en empresas nacionales como internacionales, ¿vale? Bueno, me presento muy rápidamente. Soy Doris Obermeier, soy la responsable de marketing de Impulse for Women. Impulse for Women, como sabéis, es una plataforma que pone en contacto a startups lideradas por mujeres y proyectos y startups que se enfocan en el impacto social. Bueno, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dori. Muchísimas gracias por la presentación. Pues con muchísimas ganas de empezar. Tenía muchas ganas de que me invitaseis, poder compartir un poco los conocimientos de algo que suele dar bastante vértigo en el mundo empresarial, que es cómo empezar
y con qué organismo me voy a encontrar que me pueda meter una penalidad, alguna multa, cómo puedo hacerlo, cómo puedo encontrar financiación. Solo con muchas ganas de compartir este conocimiento con las emprendedoras que nos van a escuchar hoy y de nuevo muchísimas gracias por dejarme la plataforma. Pues Carlos, perfecto. Voy a explicar muy rápidamente cómo funciona la tarde de hoy, cómo la gente puede intervenir. En un principio, el formato está pensado en hacer preguntas cuando queréis, ¿vale? Es decir, podéis dejarnos preguntas por el chat. Estamos tanto yo como Berta del equipo de marketing para recoger esas preguntas, hacérselas a Carlos o directamente levantar la mano y podéis intervenir también. Yo creo que con ese formato es posible y sin más, adelante, Carlos. Fenomenal. Muy bien. Lo primero, que no haya nadie que le perturbe hacer ningún tipo de pregunta. Estamos aquí todos para aprender. Yo el primero que puedo aprender mucho de una comunidad de emprendedoras como las que me estáis escuchando. Por tanto, aquí nadie sabe más que nadie y simplemente intentemos hablar como una conversación de amigos. Muy bien, pues nada, llega el momento en el que una persona quiere emprender. Como ya he dicho, el inicio es lo que más vértigo da. Tengo una idea, no sé exactamente cómo ejecutarla, no sé a través de qué vehículo tengo que ejecutarla, no sé si tendré dinero suficiente como para poder mantenerme durante mucho tiempo, tengo que desarrollar una página web y no tengo ningún programador que quiera formar parte del equipo. Son preguntas que se suscitan en el día a día, por lo menos de lo que yo tengo experiencia como abogado especializado en startup. Vamos a intentar ir paso a paso sobre cuál es el ABC de las cosas que vamos a necesitar cuando hablamos una empresa. Hago spoiler, sí, vamos a hablar de empresas, pero voy a dar un por qué vamos a hablar de empresas. Vamos a ver. Listo. Los objetivos de la formación. Conocer los principales aspectos legales a tener en cuenta a la hora de crear una startup. He vuelto a hacer un spoiler. Prefiero que empecemos por lo siguiente. Vamos a hacer un proyecto. La idea es, vamos a intentar que este proyecto me cause los menores perjuicios para mi persona. Siempre me viene un emprendedor, en vuestro caso, emprendedoras, a decirme, oye, constituye una sociedad, existe otro tipo de figura menos gravosa para mí, ¿qué es lo que me recomiendas? Y yo soy muy tajante en cuanto a lo que recomiendo. Si vemos que el proyecto va a tener proyección y si tenemos un mínimo de proyección económica que sea de unos 30, 40.000 euros anuales, entiendo que esto puede sonar un poco a algo lejano, sobre todo para el principio, pero si la idea es buena, cuanto antes se constituya una empresa, mucho mejor. Constituyamos una empresa, por favor. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos bajo la figura de un autónomo, nosotros respondemos ilimitadamente por la totalidad de las deudas que contrayamos en el devenir de nuestra actividad. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros empezamos un proyecto, al final hay muchísimo más gastos que ingresos. Puede darse la casualidad de que no contemos con asesoramiento legal y de alguna manera contratamos algo que uno o realmente no necesitemos o dos, a lo mejor las condiciones son muy gravosas y resulta que nos estamos endeudando. Bien, la figura del autónomo no constituye ningún tipo de cortafuegos a la hora de intentar dividir las responsabilidades que tenemos. Si tú eres autónomo y contraes una deuda, el autónomo tiene que responder de forma ilimitada con todo su patrimonio presente y futuro. Ahora podemos entender mucho más por qué es tan importante una sociedad. En una sociedad tenemos el principio de la responsabilidad limitada. Es decir, da igual las deudas que podamos contraer, digo da igual entre comillas porque hay supuestos en los que no funciona así, pero en el 90% del devenir de una compañía la responsabilidad de los socios queda limitada a el aporte del capital. Si una sociedad limitada, que ahora podremos ver, tiene un límite de capital de 3.000 euros, nosotros nunca responderemos por nada que supere esos 3.000 euros. Nosotros respondemos hasta el máximo de la cuota aportada en la sociedad. Como ya he hecho dos spoilers, vamos directamente a hablar de las sociedades mercantiles. Bien, ¿qué es una sociedad mercantil? Es una sociedad, como ya he dicho, que nace de un concepto de responsabilidad limitada. Nunca vamos a responder más de lo que nosotros hemos previamente aportado. Por supuesto, es un concurso de voluntades entre socios, lo cual no quiere decir que no se pueda constituir una sociedad individual, que es lo que se conocen como las sociedades limitadas unipersonales o las sociedades anónimas unipersonales. Ahora veremos que dentro del abanico amplio que existen de sociedades mercantiles, al final los emprendedores siempre deciden constituir una sociedad mercantil de naturaleza limitada. Ahora vamos a explicar por qué,
pero también me voy a adelantar. En una sociedad anónima, las exigencias de capital inicial son muchísimo más amplias que las de una sociedad limitada. Y como ya todos sabemos al principio, como todos son gastos, pocos son ingresos, realmente el emprendedor no tiene por qué tener capital suficiente, en este caso 60.000 euros, para constituir una sociedad anónima. Y solo hablo de los gastos de capital, porque ya veremos también, ahora explicaré, que cuando constituyes una sociedad hay gastos de registros, hay gastos de denominación social, hay gastos de notaría, evidentemente tienes una serie de gastos anuales que son la presentación de cuentas anuales, etc. Ahora mismo aprendamos el concepto de la responsabilidad limitada en una sociedad que puede ser tanto anónima como limitada. Es decir, nuestro capital es lo que va a actuar como cortafuegos con respecto a las deudas que la empresa asuma. Bien, vamos a limitarnos a las, valga la redundancia, a las sociedades limitadas. ¿Cómo constituimos nosotros una sociedad limitada? Aunque pueden parecer muchísimos conceptos y bastantes fases, realmente es muchísimo más sencillo. Lo primero que tiene que tener una sociedad para actuar dentro del tráfico mercantil, evidentemente, es una denominación social. Nosotros tenemos que ir al Registro Mercantil Central, que es una institución que está en Madrid, está en Príncipe de Vergara. Nosotros podemos hacerlo tanto de forma presencial como de forma telemática. Solicitamos un nombre para nuestra compañía. Es decir, nombre más el concepto SL, que significa sociedad limitada. ¿Qué es esto? No es más que el nombre con el que la sociedad va a actuar en el tráfico mercantil. Yo voy a ser Doris o Berta SL, es más complejo que todo eso, pero voy a ser Doris o Berta SL y así es como me van a reconocer los operadores jurídicos, es decir, el resto de empresas, organismos públicos, instituciones, etcétera, etcétera. Una vez pedimos las denominaciones sociales, que por cierto, el Registro Mercantil Central no simplemente da una denominación social y te da nombre de la empresa. El registro mercantil, como cualquier registro, vela porque el nombre que tú pides no esté repetido, en primer lugar, o no induzca a confusión. Yo no podría ser Carlos Médicos y Asociados porque induce a confusión en el sentido de que yo no puedo prestar actividades propias de la medicina. Yo podría ser Carlos Vivar Asociados Tributarios, Asociados Legales, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos ya nuestra denominación social. Lo siguiente que tenemos que hacer, que es el paso más importante de todos. Las sociedades mercantiles, vuelvo a aterrizar el caso, las sociedades limitadas, necesitan sí o sí lo que se conocen como los estatutos sociales de la compañía. Para que lo entendamos todos, unos estatutos sociales, digamos que es la propia norma normarum, la constitución, la ley de una compañía. Es decir, nada que se pueda pactar por fuera en una compañía puede contradecir lo que dicen sus propios estatutos. Estos estatutos incluyen conceptos como el objeto al que se va a dedicar la compañía, el régimen de transmisión de participaciones sociales, es decir, cómo van a poder los socios contactar con externos para poder vender participaciones, el propio órgano de administración de una compañía, es decir, si vamos a instaurar un administrador único, solidario, mancomunado, consejo de administración, etcétera. Incluso otras disposiciones como ¿puedo repartir dividendos? ¿Hasta cuándo no puedo repartir dividendos? Oye, ¿qué pasa si somos dos socios y resulta que cada uno tiene el 50-50 y uno vota sí y otro vota no? ¿Qué ocurre con la empresa? ¿Existe algún mecanismo de desbloqueo de esta situación? Todo esto se puede poner en estatutos. También se podrá poner en pactos de socios, que lo veremos a continuación. Pero lo que tiene que quedar claro aquí es que lo más importante de una compañía son sus estatutos sociales, que hay que redactar. Bien, entonces, una vez tenemos la denominación, tenemos redactados los estatutos. Por supuesto, ya hemos elegido cuál va a ser la forma de administración. Tenemos que elegir dentro también de las formas de administración, tenemos que elegir, aparte de los órganos que van a regir la compañía, tenemos también que decidir cuál va a ser el domicilio social, regular exactamente el objeto social. Y una vez que tengamos todo esto, hay que abrir una cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria, las partes son libres de decidir cuál va a ser el banco que quiere designar para abrir la cuenta bancaria, pero tiene que quedar claro que el capital mínimo son para las sociedades limitadas 3.000 euros y para las sociedades anónimas 60.000 euros. Pues bien, volvemos a empezar. Sí. Una pregunta, Carlos. ¿Tú recomendarías ya involucrar a un abogado, a un jurista, a redactar, digamos, estas normas internas, los estatutos de la empresa, o es algo que se puede hacer, digamos, entre los socios? Pues a ver, buena pregunta. Nosotros en nuestra experiencia hay muchos
clientes que nos han dicho que con anterioridad han contratado a un punto PAE para constituir la propia sociedad o directamente que han cogido unos borradores tipo de Internet, de estatutos sociales, y si bien el registro mercantil los ha calificado positivamente, no era realmente lo que ellos querían. Han cogido unas circunstancias que están expresadas en unos estatutos que son, digamos, genéricos, aplicables a cualquier caso, pero no particulares para el caso en concreto, y al final les ha salido más caros el collar que el perro, porque han tenido que modificarlos, han tenido que volver al notario, que ahora veremos que esto tiene que pasar por notario, y solo con los gastos notariales les ha salido más caro la aventura que si hubieran contratado a un asesor de principio. Por supuesto, no puedes imponer nada. Yo recomiendo, yo no voy al médico para que me quiten, no sé, un quiste, porque, o sea, quiero decir, yo voy al médico para que me quiten un quiste, yo no me lo puedo quitar yo solo, que a lo mejor ese día estoy muy motivado y lo puedo hacer y me sale mal y luego tengo que ir a que me reparen todo, pero yo, la verdad es que yo siempre recomendaría a efectos de sociedades ir con un plan ya no solo de los propios estatutos, sino la proyección que tú quieres y con todo eso detrás tiene que haber una figura jurídica. Mm. Claro, porque yo entiendo que también ese gasto puede ser un gasto muy alto al principio ¿no? de la trayectoria, Ujú. pero de todas formas sería un gasto absolutamente justificado en el sentido de que luego te ahorrará mucho todo de cabeza, sobre todo en el sentido de ser más específico en cuanto a los Claro. estatutos, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 correcto, porque al final es que es imposible recoger, sobre todo en Internet o en alguna base de datos específica, es muy difícil recoger lo que realmente el cliente necesita y que todo eso por arte de magia ya esté predefinido en un contrato, es imposible. Al final los abogados no solo redactamos este tipo de documentos, sino que tenemos nuestras reuniones previas, varias reuniones además, dejamos todos los conceptos bien explicados, ofrecemos varias posibilidades dentro de cada cláusula de los estatutos hasta que al final pues encuentra realmente lo que quiere. Pero sí, por supuesto, al final esto tiene que ser pues como el que elige un coche, que al final lo quiere customizar como tiene que customizarlo y que se tiene que adaptar específicamente a las necesidades del el emprendedor y, por supuesto, el proyecto. Bueno, pues una vez que tenemos la cuenta bancaria abierta, ya decimos que son 3.000 euros, llega el momento, que ya Doris se nos ha adelantado con la pregunta, pero llega el momento en que tenemos que ir a la notaría. Con todos los documentos que hemos recopilado, que insisto, son denominación social, estatutos sociales y el tema del banco, que nos van a dar, en el banco nos van a dar un certificado que acredite que has metido 3.000 euros, con esto podemos ir al notario, elevamos a público la constitución de la sociedad, en este caso si hay un socio único solo tiene que ir el socio único, si hay varios socios tienen que ir todos los socios al notario. Y una vez que tenemos ya la escritura, tenemos que ir al registro mercantil. El registro mercantil básicamente es un organismo público que vela por dar transparencia y publicidad a los documentos mercantiles fundamentalmente expedidos por notario. Son los que es el órgano al que tenemos que acudir en caso de que no sepamos información de una empresa. A lo mejor queremos saber cuáles son las cuentas anuales de esta compañía porque queremos saber si la cosa va bien o mal porque nos deben dinero. Al registro mercantil. En el registro mercantil nos van a dar una nota simple que se llama sobre las cuentas anuales del ejercicio tal. La inscripción de las sociedades mercantiles es obligatoria en el registro mercantil porque se entiende que es lo que da personalidad a la empresa, personalidad jurídica en este caso. Y bueno, luego llegaría el momento de elaborar un pacto de socios, que este concepto estoy convencido de que todos los que nos están escuchando lo han oído en alguna ocasión, algunos sabrán lo que es, otros sabrán que es algún tipo de documento en el que se regula algo, otros realmente no sabrán, otras no realmente no sabrán nada. Pues aquí estamos para poder saber qué es un pacto de socios. Si hemos dicho que la constitución o la ley máxima de una sociedad son los estatutos sociales, digamos que un pacto de socios es el reglamento que amplía lo que dicen los estatutos. Ojo, amplía, no los contradice. Es imposible contradecir a los estatutos porque en ese caso no tiene prevalencia el contenido de los estatutos a los de cualquier cuerpo que esté fuera de los estatutos. Entonces, los pactos de socios son documentos privados, es decir, contratos al uso, en los que básicamente se regula disposiciones que van a aplicar a la relación de los socios. Ahora veremos ejemplos muy sencillos, pero yo quiero que os quedéis ahora mismo con el concepto de que son contratos que regulan adicionalmente en el sentido de que complementan lo que ya está puesto en los estatutos sociales
y que, por supuesto, como contratos que son, tienen que ser cumplidos por las partes que lo firmen. ¿Para qué sirven? Para otorgar derechos y obligaciones para las partes, para regular la entrada y salida de socios, para asignar cuáles van a ser los roles o qué dedicación va a tener cada socio en la compañía. Por supuesto, para aplicar una serie de normas que, insisto, que no pueden contradecir a los estatutos, pero que normas que configuramos para que exista un buen gobierno en la sociedad, funcionamiento y organización, y establecer derechos políticos y económicos de los socios, si es que así los queremos configurar. Con esto ya lo vamos a ver muy sencillo. Hablaba antes de que en los estatutos sociales se suelen poner, no, es obligatorio, es un contenido mínimo de los estatutos, se ponen cláusulas que regulan la transmisión de participaciones sociales. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros constituimos una sociedad, la sociedad se divide en unas partes alícuotas que se llaman participaciones sociales. Por lo general, una sociedad limitada está configurada para limitar al máximo que existan transmisión de participaciones en favor de terceros, es decir, de favor de personas que no sean socios. Los estatutos, evidentemente, no van a regular esto, van a regular que existen unos derechos de adquisición preferente entre los socios, etcétera, etcétera, pero no van a regular mucho más allá, porque si no los estatutos tendrían unos 400 o 500 folios, los gastos notariales por protocolizar los estatutos se nos irían nos pasaríamos, digamos, de rosca, y no se suele poner en estatutos. Pero mirad esto. Hemos dicho que el régimen de transmisión de participaciones sociales está limitado en las sociedades limitadas. ¿Es posible yo limitarlo aún más? Aparte de que en los estatutos se diga un régimen, se puede. ¿Cómo? Pacto de socios. ¿Cómo? Lock-up. ¿Qué es un lock-up? Aquí vamos a hablar, no vamos a hablar de todas, voy a hablar de las que os va a parecer más interesantes y que se entienda el concepto. Cuando un inversor, y esto os pasará a las emprendedoras seguramente en el devenir de vuestro proyecto, de repente vendrán business angels o incluso families, funds and friends, fondos institucionalizados, fondos de private equity que querrán meter dinero en vuestra compañía. Los inversores, sin perjuicio de que sean institucionalizados o no, hay algo que van a querer cuidarse, más que nada porque les va a curar mucho de salud, que es asegurar que los socios fundadores, que el equipo de gestores fundadores permanezca en la compañía. Es decir, yo como socio inversor quiero garantizar que el socio fundador se mantenga su posición en la compañía. ¿Es posible, hay alguna opción de poder favorecer que esto sea así? Lock-up. Lock-up básicamente es una cláusula en un pacto de socios en la cual los socios fundadores se comprometen a no vender participaciones sociales ni en favor de socios ni en favor de terceros por un periodo de tiempo. Tal es así, o tanta garantía existe en estas cláusulas, que lo que nosotros hacemos es, y os pasará, insisto, a vosotros os dirán, vale, siempre, Berta, Doris, os voy a poner en todos los ejemplos y la verdad es que nadie lo va a evitar, Adelante. así que disculpadme. Imaginemos ahora, imaginemos que Berta y yo tenemos un 50% cada uno de nuestra sociedad, pero quiere entrar un fondo de private equity y nos quiere comprar el 30%. Estos entrarían vía ampliación de capital. Como el fondo de private equity sabe que Berta y yo somos unos mega cracks de la programación y básicamente ellos son el motivo por el que yo voy a meter el dinero que voy a meter, pues le voy a decir a Berta y a Carlos que ahora, en lugar de tener cada uno, con la entrada de este tercero, cada uno tendría un 33%. 33, 33, 33. En lugar de que Berta y Carlos tengan cada uno un 33%, les voy a decir que van a ir consolidando anualmente un 10% de ese 33%. De tal forma que yo me voy garantizando que vayan consolidando sus participaciones sociales a futuro. Esa es precisamente la forma en la que yo voy a garantizar que no se vayan antes de tiempo. ¿Por qué? Porque si se van antes de tiempo, les voy a aplicar una cláusula de bad liver. Es decir, un bad liver se define como una causa de incumplimiento de la permanencia que se produce por mera voluntad del fundador. Yo soy Carlos, me he cansado ya de este proyecto y de repente al segundo año de mi vesting, cuando he consolidado ya un 15%, pues decido que me quiero ir. En ese caso, Carlos perderá lo que no ha consolidado. Vemos cómo funciona más o menos, ¿verdad? Continuamos a las dos siguientes, que yo diría que son las joyitas de la corona, que segurísimo que lo habéis escuchado todos, que es el drag along y el tag along. Vale, drag along. Vamos a empezar por el derecho mayoritario. En el ejemplo que he puesto, digamos que yo ahora mismo tengo un 70% de la empresa y Berta tiene un 30%.
De repente yo, como funciono como relaciones públicas y conozco a mucha gente, de repente encuentro a una persona que quiere comprar la sociedad, pero quiere comprarla al 100%. Es decir, no me quiere comprar mi parte del 70%, sino que quiere comprar todo. En condiciones normales yo me daría con un canto en los dientes porque yo no puedo obligar a Berta a vender su 30%. No puedo, es imposible. Las participaciones pertenecen a su titular y su titular hace lo que quiere con ellas. Claro, yo en el fondo sé que de alguna manera la estoy liando porque sé que este tercero está dispuesto a poner muchísimo dinero, es una buena oferta, es una buena salida y la verdad es que me gustaría poder obligar a Berta. Pues con el Dragalón la puedes obligar. Básicamente es un derecho que protege al socio mayoritario cuando recibe una oferta por parte de un tercero por el 100% de la sociedad. De tal manera que en este caso, drag along, arrastramos a Berta, la arrastro a esta oferta y podemos vender los dos el 100% de la compañía. Veamos una situación justo a la inversa, que es el tag along, el acompañamiento. En este caso lo que haces es proteger al socio minoritario. ¿Por qué? Digamos otra vez, en este ejemplo, digamos que Berta tiene un 5% de la compañía y yo tengo un 20% de la compañía, el resto pues lo tiene Doris y algún tercero más. Claro, yo que sigo siendo un relaciones públicas, de repente encuentro a una persona que me quiere comprar mi 20% de participaciones sociales. Claro, yo estaré muy contento porque la oferta me satisface y yo por mí, adelante, yo la quiero vender. Pasaríamos por los derechos de adquisición preferente de los socios, si los socios no la quieren comprar ninguna, entonces ya puedo vender a ese tercero por esa oferta que me ha hecho. Claro, de repente me viene Berta y me dice, ostras, pues es que te están ofreciendo muy buen dinero por esas participaciones sociales que te quieren comprar. Me gustaría poder participar de esa oferta. Con el Tagalón lo que haces es proteger a Berta como minoritaria porque los dos vamos a poder vender a prorrata de nuestras participaciones sociales hasta llegar a lo que quiere el tercero que quiere comprar ese 20%. Sería, en mi caso sería, yo puedo, a prorrata de mi 20%, yo podré vender el porcentaje que me corresponda y por su parte Berta también podrá vender de su 5% el prorrateo que hasta que los dos juntos, sumando los dos, tengamos un 20%. Y así Berta podrá ganar un dinero. Yo no ganaré tanto dinero como me gustaría haber ganado, pero protegemos a Berta de que también pueda tener un derecho de salida. Vale, vamos a ver institución, no, resolución de conflictos, que este me parece también muy interesante, sobre todo porque cuando todos empezamos un proyecto, al principio pensamos que todo va a ser una maravilla, que yo con mis socios actuales me voy a llevar muy bien, todos confiamos en todos, pero al final, en nuestra experiencia, y lamento mucho tener que deciros esto, pero alguna de vosotras os va a tocar lidiar con alguna socia con la que no queréis estar, aunque todo en origen fuera muy bueno. Vamos a poner otra vez el ejemplo, pero esta vez que se vea un poco más claro. Yo tengo un 50% de la compañía, Doris tiene otro 50% de la compañía y de buenas a primeras pues nos dejamos de entender. Tal es así que cualquier decisión que pretendemos adoptar en junta de socios la bloqueamos. Yo cuando propongo aprobar las cuentas anuales, Doris dice que no las va a aprobar. Y como yo tengo un 50% y Doris tiene un 50%, pues en este caso, si nos presentamos los dos a la propia junta, no se van a aprobar. Existe lo que se conoce como un bloqueo societario. La ley, en este caso la ley de sociedades de capital, te dice que cuando se produce una paralización de los órganos sociales, en este caso de la Junta General, y si esta paralización, digamos que deviene en un total bloqueo de la compañía, es obligatorio convocar a la Junta General para o bien salir de esa causa de bloqueo o bien para disolver la compañía. Como al final todas las acciones que vamos a realizar, o que por lo menos os quiero explicar yo, están encaminadas a no tener que disolver la compañía, es cuando aparecen las cláusulas de resolución de conflictos. Y en este caso os voy a poner un ejemplo de cláusula de solución de conflictos, que es lo que se conoce como la cláusula de tiro mexicano. Que sí, sé que suena muy a película de Hollywood, pero os prometo que realmente existe. Cláusula de tiro mexicano. En el ejemplo que os he puesto de Doris y yo, que tenemos cada uno el 50%, de repente le voy a decir a Doris, oye Doris, vamos a sentarnos y nos vamos a redactar el pacto de socios de tal forma que por cualquier motivo, si nos peleamos, si nos enemistamos, o llega un momento en que dejamos de aprobar absolutamente nada en Junta General, para resolver esto vamos a sentarnos, cada uno vamos a coger un sobre
Y dentro del sobre vamos a poner un valor por participación. Es decir, Carlos va a escribir un valor en ese sobre que va a estar cerrado y Doris va a hacer lo propio con su sobre y va a poner un valor de ella que ella piensa que valen sus participaciones sociales. Vamos a cerrar los sobres, ninguno de los dos sabe lo que ha puesto el otro y vamos a ir a un notario. El notario va a custodiar esos sobres, lacrados además. Cuando ya, bueno, se suele poner a lo mejor un margen de un par de días para que se abran los sobres, pero es irrelevante, llega el momento en que el notario abre los sobres. Aquella persona, aquel socio que haya puesto un valor superior de participaciones sociales, es decir, Carlos puso que valían 200 por participación, Doris puso que valían 150. Carlos está obligado a comprar a Doris al precio que Carlos ha dicho las participaciones sociales de Doris. ¿Por qué es un mecanismo tan bueno? Porque no vale poner cualquier precio. Porque a lo mejor Carlos puso 200 euros sin pensarlo bien, cuando realmente las participaciones valían lo que Doris decía, que valían 150. En ese caso, Doris estará feliz porque Carlos le ha comprado las participaciones a mayor precio del que realmente valen y Carlos efectivamente no lo habrá hecho bien. Porque bueno, sí, se queda la compañía, pero no va a estar Doris, que era una del equipo fundador y ha pagado un exceso de valor del que realmente puede intentar vendérsela a alguien más o conseguir otros socios. Básicamente, los pactos de socios sirven para poner este tipo de cláusulas, que en definitiva, ¿qué es lo que hacen? Regular la relación de socios, ni más ni menos. ¿Que quiero garantizar una permanencia? Lock-up. ¿Que quiero evitar que exista competencia entre los socios o que se dediquen el equipo de administradores a competir con la sociedad? Pacto de socios. ¿Que quiero proteger al mayoritario en una venta? Tragalón. ¿O al minoritario en una venta? Tagalón. Pero insisto, y esto es fundamental que lo recordemos todos, es un contrato. Es un contrato que no es un cuerpo estatutario. Es un contrato y como contrato que es, que aquí no he puesto esta diapositiva, pero como contrato que es, la acción que tenemos para el cumplimiento de los contratos es acudir a los tribunales. Tenemos que defender nuestros intereses en sede judicial, ya sea pidiendo una acción de iniciación por daños y perjuicios, una acción de remoción, etcétera, etcétera. Pero la diferencia está en que tú no puedes adoptar nada en contra de lo que dicen los estatutos porque en sí es nulo. Sin embargo, tú cuando incumples un pacto de socios tienes que velar, o sea, mejor dicho, tienes que acudir a la vía judicial para que se te defienda tu pretensión. Esa es la diferencia. Rondas de financiación y compraventa de empresas. Lo que yo creo que va a ser de lo que más nos va a interesar a todos, que es si las cosas van bien en la compañía, si el equipo de fundadores realmente funciona bien, si hay armonía, si el proyecto sigue creciendo. Poco a poco veremos cómo hay más expectativas de conseguir inversión externa. Y para ello vamos a hablar de los siguientes conceptos. De la carta de intenciones o letter of intent, de los Memorandum of Understanding, del famoso term sheet, que seguro que todas habréis visto algún term sheet en algún momento, si es que habéis recibido alguna propuesta de inversión, y por supuesto del proceso de due diligence, que estoy convencido de que también por lo menos sonar os suena. Pues muy bien. ¿Cómo empieza el procedimiento a la hora de captar inversión? Por supuesto, voy a hablar siempre de una inversión más institucionalizada. Tened en cuenta que en las fases de captación de inversiones siempre vamos a empezar por números muy pequeños y especialmente vamos a empezar por los family, fools and friends. Es decir, amigos, familiares, algún tipo de colega que te conoce, quiere invertir, pero digamos que va a ser un socio que ni va a aportar mucho capital, ni tampoco va a no preocuparse, pero diría no va a incordiar tanto dentro de poder ejercer los derechos como socio. Simplemente son personas que te vayan a ayudar pues, porque tienes relaciones con ellos. Entonces, la carta de intenciones es un instrumento que por lo general te van a ofrecer los inversores más institucionalizados. Y me refiero a los business angels o a los venture capital que manejan unos números muchísimo más grandes. Básicamente, una carta de intenciones es un documento que suele ser unilateral en cuanto a su redacción, es decir, que la persona que quiere invertir en ti la va a redactar directamente y la va a enviar a la empresa que va a recibir los fondos. Es un documento muy genérico en el que básicamente se hace una pequeña presentación de quién es el que quiere invertir, de más o menos qué cifras estaban pensando en invertir a una valoración que más o menos tienen que negociar. Y por supuesto, y esto es común en este tipo de cartas, como son muy introductorias, como son de presentación, de intención,
estas cartas se suele poner unas cláusulas que garantizan que dichas cartas no tienen efectos vinculantes entre las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un contrato. No es un contrato, es una carta que muestra una ligera intención. Es decir, yo me presento a ti porque me interesa tu compañía y yo propongo que podemos seguir hablando para yo poder meter dinero en la compañía. Entonces diréis, ¿por qué firmamos esto y no firmamos directamente un contrato? Pues muy sencillo, porque entre una carta de intenciones y finalmente un contrato de inversión hay un proceso de due diligence que ahora veremos. Realmente no es oro todo lo que reluce y los fondos de inversión lo saben. O sea, ellos pueden ver que hay números muy buenos y que tenéis muy buena publicidad, pero efectivamente lo que importa es lo que hay dentro de la compañía. El term sheet. Diferencia entre un term sheet y un alloy. El term sheet, por lo general, aunque hay veces que pueda no ser vinculante, pero digamos que, y aunque la diapositiva diga que tampoco sea muy vinculante, digamos que la LOI no es vinculante en absoluto porque siempre se suele poner que no es vinculante, pero el term sheet es un ABC de cómo se puede plasmar una hipotética inversión. Insisto, todavía pre-procedimiento de due diligence, todavía no sabemos nada de la compañía, pero en este caso digamos que existe una especie de compromiso o que ha habido ya otra serie de charlas / negociaciones entre la empresa y los inversores y ya empiezan a estructurar un poco más de forma puntos clave cuál va a ser la propia estructura de la inversión, que va a ser a través de una ampliación de capital, que una de las cláusulas que se van a poner sí o sí son un derecho de éxito de los inversores, que no se van a repartir dividendos, digamos que sin ser un contrato, porque sigue sin ser un contrato, pone una especie de resumen ejecutivo de las cosas que sí que van a haber en un contrato futuro. Por cierto, todavía sujeto a un proceso de due diligence. Memorandum of Understanding. Para tampoco confundir a nadie, tampoco quiero liar más de lo necesario, un MOU y un alloy son muy parecidas. La diferencia está en que por lo general la alloy se confeccionaba de forma unilateral, es decir, el inversor que quería invertir redacta esa intencionalidad a la empresa que va a recibir los fondos, mientras que el MOU, digamos que es algo más bidireccional. Las partes ya de alguna manera han hablado y aparte no está exclusivamente dirigida a la empresa que va a recibir la financiación, sino que se puede firmar entre varias partes o varios inversores. Más allá de eso, insisto en la idea de que tanto un alloy como un MOU no causan efectos entre las partes porque no causan vinculación entre las partes, más allá de la mera intencionalidad de seguir negociando hasta la apertura de un proceso de due diligence y, por supuesto, hasta la firma del contrato definitivo o de la ejecución del acuerdo de inversiones, en su caso, en caso de que sea ampliación de capital. Y me vuelvo a detener porque esto es importante, no, lo siguiente. Lo digo por, al final, nuestra experiencia. Como ya estábamos anunciando, Doris, con el tema de los estatutos sociales, ¿cuándo es relevante que intervenga un abogado? ¿Es relevante que el abogado intervenga en la redacción de los estatutos? ¿Podemos tirar de modelos? Lamentablemente hoy en día todos somos periodistas, todos somos médicos, todos somos de todo. Al final el Internet es lo que tiene. El intrusismo es imparable y al final no se puede hacer nada, más allá de creer realmente en la figura de los asesores legales. Entonces, nosotros hemos visto en nuestra experiencia casos en los que se presentaban emprendedores que decían que, bueno, que iban a firmar un acuerdo de inversión, pero que en el último momento se han echado para atrás porque no les convencían las cláusulas del contrato. Y tirando de histórico te dabas cuenta de que en el minuto 1 habían firmado una letter of intent que definía claramente cuáles iban a ser las cláusulas que aplicaban y las que no aplicaban, porque se puede hacer. En un alloy, insisto, no son vinculantes, salvo que tú específicamente digas que vincula, porque es un contrato. No habían puesto ninguna cláusula de falta de vinculación y al final se habían comprometido desde el minuto 1 a firmar un contrato futuro a las condiciones en blanco que los inversores querían poner. Ya evidentemente era muy tarde. No se podía hacer absolutamente nada más que poder incumplir ese contrato, pero eso ya no es una respuesta jurídica, eso ya es intentar achicar agua, como decimos en España. Entonces, insisto,
Las LOIs y los MOUs no son vinculantes si específicamente se pone que no tienen vinculación y que son meros documentos que son introductorios o que fomentarán crear buenas intenciones de firma de un contrato en el futuro. Es decir, no hay compromiso, es palabrería, simplemente es yo voy a hacerlo mejor para intentar que esto acabe con la firma de un contrato, pero realmente no me comprometo a firmar un contrato. Esto, lo mismo, exactamente lo mismo. Acordémonos de que en el caso de term sheet, por ejemplo, la diferencia entre LOI y MOU, que los term sheets sí que son un poco más específicos en cuanto a las cláusulas que hay que poner. Por supuesto, también podemos especificar que tampoco son vinculantes, pero siempre acordaos de que en el contrato que os presenten delante siempre venga una cláusula de falta de vinculación. Y si no la ponen, acudís a nosotros o a quien sea o al experto legal que tengáis más a mano para que os la redacte y la confeccione y, por supuesto, también cuidaos en poner otro tipo de cláusulas como que exclusividad a la hora de negociar ellos con vosotros, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente que en estas etapas tan tempranas no os comprometáis a nada. Todo este tipo de cosas, toda esta palabrería será discutida después del proceso de due diligence que van a haceros a vosotros o que vosotros querréis hacer directamente para una futura venta de la compañía, pero no hagáis nada hasta que no se negocien el régimen de responsabilidad. Que insisto, todo eso se va a ver en el futuro contrato de inversión o contrato de compraventa de la empresa. Y finalmente, la due diligence legal. La due diligence legal, digamos que es la ITV de los coches. Cada cierto tiempo tienes que pasar por una serie de pruebas hasta que te den una calificación del coche o que directamente digan que esto tiene que arreglarse, esto tiene que cambiarse, esto qué tal, porque si no, no puede circular el coche. Pues una due diligence es exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista de una compañía. Esto es una auditoría, un informe que es realizado por expertos auditores financieros, expertos del mercantil M&A como puedo ser yo, expertos en derecho procesal, expertos en derecho laboral, experto especialmente en fiscalidad de la compañía, que lo que hacen básicamente es detectar todo, absolutamente todo lo que hay dentro de la compañía, desde los propios activos hasta los contratos que tengan con clientes. Por supuesto, el régimen de fiscalidad, el tema de cómo van los tributos, si la compañía ha pagado tributos año a año, si existe algún tipo de impuesto que puede generar algún tipo de contingencia futura. Básicamente, este tipo de documentos, de informes de auditoría, se elaboran precisamente para poder negociar el precio, ya sea a través de una inversión vía ampliación de capital, que es, en este caso es que un inversor directamente pone dinero en la compañía a cambio de participaciones sociales. Pues el inversor, antes de meter ese dinero, va a quereros negociaros el precio, va a querer negociar el valor de la compañía. Y ese valor de la compañía se extrae precisamente de los informes de due diligence. Si hay contingencias, nosotros traducimos a esta contingencia a este valor monetario. Por tanto, la empresa, en lugar de valer X, va a valer X menos ese valor monetario que proviene precisamente de esa contingencia. Y las due diligence analizan todo, el estatus de la sociedad, incluyendo la estructura societaria, contratos mercantiles, obligaciones fiscales, derechos de propiedad industrial e intelectual, si existen marcas y si están registradas, si existen algún tipo de contrato de licencia, si existen procedimientos judiciales pendientes. Todo esto va a alterar el valor de la compañía, que efectivamente, insisto de nuevo, es lo que va a determinar que el inversor meta una cantidad o meta otra por las mismas participaciones. Finalmente, hablemos de las ampliaciones de capital. Para que una persona invierta en una compañía, solo hay una manera de hacerlo. Y os voy a explicar de una forma muy sencilla por qué. Cuando tú vendes una compañía, el dinero no va a la compañía, el dinero que te da el comprador, el dinero va al vendedor. Es decir, tú vendes algo que es tuyo, en este caso participaciones. Por tanto, dentro de ese tráfico y flujo de dinero, el comprador recibe participaciones, pero tú recibes el dinero, no la sociedad. Sin embargo, las ampliaciones de capital es distinto, porque tú lo que estás haciendo es crear nuevas participaciones sociales, es decir, sumar participaciones sociales a las que ya existen desde el momento de la Constitución. De esta manera, efectivamente, el dinero sí que va a las arcas de la compañía y no va a ningún tipo de vendedor, porque aquí no vende nada. ¿Qué es lo que les suele interesar más a los inversores? A los inversores les interesa mucho más introducirse en la compañía vía ampliación de capital. Y la respuesta es sencilla. El inversor que va a meter 1 millón de euros quiere meterlo en la compañía.
no se lo quiere dar a nadie. Quiere que su dinero vaya a la compañía para que ese dinero sea utilizado en el desarrollo y el development del propio proyecto. Que el dinero se destine al propio proyecto, que es lo que con suerte podrá garantizar que este inversor tenga un buen éxito dentro de unos cuantos años. ¿Qué hay que tener en cuenta en las ampliaciones de capital? En primer lugar, hay que valorar la compañía. ¿Cómo valoramos la compañía? Hay muchas maneras, pero en definitiva tenemos que acudir siempre a un perito, en este caso un perito informático, en caso de que la sociedad sea propia de una plataforma o que estén desarrollando algo con base tecnológica, porque al final el perito informático, llamémoslo así, o de ciberseguridad, como queramos llamarlo, es el que va a tener más experiencia a la hora de ver según qué aplicaciones y podrán asignarle un valor real. Si realmente la sociedad no utiliza medios tecnológicos, que hoy en día es muy complicado, al final podemos acudir a un asesor fiscal que se encargue de revisar los resultados de, digamos, las últimas cuentas anuales de la compañía y sobre ello intentar hacer una proyección de EBITDA multiplicándolo por un múltiplo, por una tabla de referencia que son múltiplos y estos múltiplos cambian en función de a qué sector nos estamos dedicando. Sea de una manera o sea de otra, lo primero que tenemos que hacer es valorar la compañía. Saber cuánto vale nuestra compañía para saber que si yo quiero dar este porcentaje, esto es lo que le va a costar al cliente. Una vez que sabemos el valor de la compañía y sabemos también qué porcentaje le vamos a dar a la otra persona porque sabemos el dinero que quiere meter e invertir en nosotros, en este caso ya podemos averiguar el valor que tiene cada participación. El valor de cada participación es el valor nominal. ¿Nominal qué significa? El valor de origen, el valor por el cual nosotros hemos creado las participaciones. Ya veréis todas, y si no ya lo habéis visto porque ya habéis constituido vuestra empresa, que por lo general cuando constituyes una sociedad limitada, el valor nominal por participación es 1 euro. Entonces, el valor real de las participaciones, que es el que habrá que tener en cuenta cuando entra un inversor, es 1, valor 1, más lo que se conoce como la prima de asunción o la prima de emisión, que es ese surplus que el inversor tiene que pagar y que se corresponde con el valor propio de la compañía, con el valor real de la compañía. Las ampliaciones de capital, por supuesto, no tienen solo, porque he hablado todo el rato de dinero, pero no tiene tampoco por qué ser solo en dinero. A lo mejor puede ser la circunstancia en la que querráis que un colaborador estratégico entre en la compañía porque tiene una plataforma que es muy buena para el proyecto y que puede, o directamente que tiene un software y que os puede licenciar el software. Y vosotros, por supuesto, no tenéis dinero para pagar vosotras no tenéis dinero para pagar el software. No habrá ningún problema, porque las ampliaciones de capital también se pueden aportar mediante activos no dinerarios en este caso. A efectos más técnicos de cómo hacer una ampliación, que esto ya es, digamos, un poco más aburrido porque es la parte que nos corresponde a nosotros. Digamos que la Junta General es la encargada de aprobar una ampliación de capital. Si hemos dicho antes que había una serie de administradores en la compañía o un administrador, luego están los socios, que es lo que conjuntamente conforman como Junta General. Pues son los socios los únicos legitimados para aprobar una ampliación de capital. Y si la aprueban, esta resolución tiene que ser redactada en forma de acta y certificación y, por supuesto, esto tiene que escriturarse ante notario y tiene que inscribirse en el registro mercantil. Y terminamos ya, que tampoco quiero excederme más de lo inicialmente comentado, pero también me diréis, oye, mira, es que realmente necesito dinero y lo necesito ya porque el proyecto, antes de ver la luz, puede que ya muera porque necesito una serie de financiación, pero que todavía, sin embargo, no quiero abrir una ampliación de capital porque probablemente en unos meses entren otros más. Entonces no quiero estar yendo al notario y al registro cada mes escriturando cosas porque eso va a ampliar efectivamente la cuota de gastos que tenemos en la compañía. Pues el instrumento es la nota convertible, que básicamente es un contrato, que ya creo que estamos familiarizados lo que significa un contrato, es un documento por el cual el socio fundador se compromete a hacer una ampliación de capital en el futuro a cambio de un préstamo que el inversor va a hacer a la compañía. Es decir, en este caso, el dinero no es directamente parte del capital, yo inversor lo meto en el capital de la compañía, sino que yo te estoy dando un préstamo que tarde o temprano se va a tener que capitalizar, es decir, que tarde o temprano se va a tener que canjear por participaciones sociales vía ampliación de capital. ¿Por qué un inversor estaría dispuesto a ofreceros estos títulos? Si realmente yo, si pago algo, lo quiero ya. Es interesante porque precisamente para asegurar que el socio fundador disponga de los fondos lo antes posible, el fundador tiene que comprometerse a dar un descuento sobre una valoración futura de la compañía. Es
digamos que el préstamo tiene una fecha de vencimiento, es decir, una fecha en la que, llegada a esa fecha, hay que devolver el préstamo o digamos que finaliza el propio concepto de préstamo. Digamos que hoy en día la valoración es 1.000.000 de euros, a día de que yo te firmo la nota convertible. Pero está puesto que este préstamo no se capitaliza hasta dentro de 12 meses. En 12 meses a lo mejor la valoración de la compañía es de 10 millones, es decir, mucho más. El inversor, como ha puesto el dinero antes que ningún otro a través de una nota convertible, tiene derecho a exigir un descuento sobre esa valoración final. Y no solo un descuento, sino incluso un cap máximo de valoración. Yo te firmo esta nota convertible, pero me vas a ofrecer un 20% de descuento sobre la valoración a la que esté la compañía, pero en ningún caso esa valoración va a ser superior a 5 millones. Entonces, en nuestro ejemplo que hemos dicho que realmente la empresa vale 10 millones, el inversor ha ganado totalmente, porque se han comprometido a no poner una valoración máxima superior a 5 millones, pero encima además tiene un descuento sobre esos 5 millones. Se ve ya, creo que se empieza a ver cuál es el atractivo de este tipo de instrumentos. Y con esto ya tendríamos todo explicado, por supuesto. Ahora empieza el Q&A y estaré encantado de atender todas las preguntas que tengáis. Y por favor, si algo no ha quedado claro, aquí estoy para intentar resolverlo. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido mucha información. Lo bueno de esto es que está todo grabado y que lo podemos volver a ver y pararnos en los momentos que más os interesan. Yo quiero invitar a las participantes de que hagan sus preguntas, sobre todo aprovechando que tenemos un experto aquí como Carlos. Veo a Agnès y a Estrella, por favor. ¿Tenéis alguna pregunta respecto a lo que hemos comentado, que son los básicos, digamos, de fundar una empresa con socios? ¿Tenéis alguna pregunta específica para vuestro caso, para vuestra empresa? Creo que hay alguna timidez en este... Un poco, sí. El tema es complejo, pero bueno, teniendo aquí a Carlos, yo, bueno, tengo bastantes preguntas respecto a lo que has dicho. Yo creo que aquí la conclusión es que dentro de un proceso de constitución de sociedad es muy importante contar con esa expertise, ¿no? Con un asesor legal, porque al final te ahorras muchísimas problemas que tú no puedes prever. Correcto. Y que no tienes las casuísticas, ¿no? Y vosotros ya sabéis muy bien de las casuísticas y de los, digamos, de los problemas más comunes que luego pueden aparecer. ¿Cuál dirías que son la mayoría de problemas? ¿Dónde, en qué momento del proceso, en qué momento de la aceleración del crecimiento de las startups empiezan a aparecer, digamos, temas legales entre los socios? Diría que, en primer lugar, el mantenimiento de unas buenas relaciones entre los socios es muy complicado. Es complicadísimo, por tanto, tener algún tipo de mecanismo, si es posible, extrajudicial, que evite cualquier tipo de ruptura absoluta de esta aventura empresarial, diría que es el número uno. De hecho, a nosotros vienen en innumerables ocasiones clientes, jóvenes emprendedores que, aunque pensaban que había sido un match el conocer uno al otro, realmente acabó siendo una pesadilla. Eso en cuanto al propio procedimiento de constitución y pacto de socios. Pero luego la cosa se complica mucho más cuando llega el momento de recibir inversión externa. Es muy complicado porque en ese momento ya no estamos hablando de que el mundo de las leyes, ay, qué complicado es, voy a intentar solucionarlo por mi cuenta, sino que es que los inversores ya vienen de la mano de abogados. O sea, ya la complicación es doble, porque ahora no solo tienes que intentar sacarte las castañas del fuego, sino que además tienes en contra tuya un equipo de abogados que están, por supuesto, mucho más preparados que tú y que a la primera de cambio van a intentar, evidentemente, favorecer los intereses del inversor, que es el cliente, pero no vas a tener nada a lo que atarte.
Diría que esas son las dos fases más claves. En primer lugar, la elección del equipo fundador y cómo podemos articular una serie de instrumentos, mecanismos que contribuya no a la solución de conflictos, sino a la evitación de los conflictos. Y, por supuesto, intentar entender absolutamente todo y dibujar un panorama óptimo, incluyendo, por supuesto, contar con asesoramiento legal previo a la entrada de inversores cualificados. Yo creo que es muy interesante lo que has dicho, estos dos puntos. Vamos a volver a insistir en nuestras comunicaciones en esto. Vamos a publicar en breve la grabación que hemos hecho de esta sesión hoy. Yo creo que es muy interesante, ¿no?, saber estos pain points que pueden aparecer. Y yo creo que también vuestro oficio tiene mucho que ver con la psicología, ¿no? Porque al final sí que estáis... os pasáis sobre la legislación y sobre las normas y sois abogados, pero sobre todo en cuanto al asesoramiento a empresarios jóvenes o a gente que emprende por primera vez, tienes que tener mucho conocimiento tan psicológico y del ser humano, ¿no? ¿Cómo encojáis esto? Sí, correcto. Al final hay que ser primeramente empático. Al final, nosotros como actuamos en Let's Law, nosotros intentamos trabajar con clientes con los que ya tenemos una sinergia con ellos. Intentamos construir una sinergia mutua, que nos llevemos bien. Porque al final, sobre todo en un proceso de emprendimiento, cuando a un emprendedor le toca en el bolsillo, y especialmente toca el bolsillo alguien que se supone que debería ser una mano derecha del propio proyecto, ya no hablamos de un negocio, estamos hablando de una cuestión puramente emocional. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, al final eso es una pata extra de la silla, que el hecho de ser expertos y tener tanta experiencia en la gestión de emociones y de controversias entre dos partes, pues al final también acabas buscando una vía alternativa de solución de conflictos, pero por supuesto empatía y sobre todo la idea de querer ser más que un mediador, o sea, más un mediador que un ganador, digamos, porque al final el único que gana es el negocio en el que las dos partes están contentas. Muy bien, bueno, palabras de mucha sabiduría al final de la sesión. Muchas gracias, Carlos, por compartir todo tu conocimiento. Queremos anunciar también por aquí que hay una tercera sesión con nuestros partners de Let's Law, que iremos hablando sobre un tema también muy importante, que es todo el tema del derecho digital, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, que en muchos casos de startups es un core, ¿no?, del negocio, que contaremos también con un experto del Let's Law para esa parte, que será dentro de un mes y lo vamos a anunciar por nuestras redes sociales y la web. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Doris y Berta, insisto, por haberme invitado. Lo he pasado bastante bien. Si cualquiera de las asistentas tuviera algún tipo de pregunta, sí, pueden tener mi contacto, que me contacten en Sí, cualquier momento, porque estaré sí. encantado de disponer. Sí. Si quieres, podemos poner tu email por el chat y así podemos hacer esto. Berta, ¿puedes poner la URL, por favor, de la web de Let's Law? Y ¿estás conforme, Carlos, que Sí, ponemos sí, tu estoy email? totalmente conforme. Vale, vale. Muy bien. Berta, ¿lo puedes poner, por favor? Así las asistentes lo tienen en el chat. Muchas gracias. Y bueno, hemos sido puntuales. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias de nuevo. Y si tenéis alguna pregunta más, pues os podéis contactar a través de startups@impulsemovement.org o a través de la web y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.